Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Doctor Prado, un comentario. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano, luego el congresista Violeta, congresista Acuña y Quintanilla. Son las intervenciones que están registradas. La palabra, congresista Lescano. Gracias, presidente. Saludar al presidente del Poder Judicial, a los señores congresistas. Otros ya lo hemos escuchado en una exposición más breve al presidente del Poder Judicial en el Acuerdo Nacional, donde hemos estado varios parlamentarios. Y, por lo tanto, quisiera preguntarle algunas cosas que estamos viviendo hoy día y que tenemos que compatibilizar lo que se vive, porque ahí vamos a aplicar la norma en los hechos mismos, con las reformas que se está planteando por parte del gobierno. Y voy a comenzar diciendo que el gobierno plantea, señor, que se cree una comisión especial para que esta comisión especial pueda elegir a los futuros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tienen que a su vez elegir a los jueces y fiscales, que reciben a los ciudadanos en los juzgados para reconocer sus derechos, y que precisamente estos ciudadanos sufren las injusticias que se vienen cometiendo y que hemos visto y que hemos escuchado a través de los audios, ¿no es cierto? ¿Y quiénes estaban en esos audios? ¿Quiénes conversaban en esos audios? Miembros, doctor Prado, miembros altos magistrados del Poder Judicial, comprando y vendiendo sentencias. Escuchar al señor Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, es una vergüenza, ¿no? Indigna, y vemos que era un delincuente de cuello y corbata en la más alta jerarquía de la provincia constitucional del Callao, administrando justicia a los ciudadanos. Escuchar al señor Inostroza, presidente de una sala penal, que también traficaba sentencias de violación en agravio de niñas, y que dice también, según estos audios, se reunía con líderes políticos que decían que estaban supuestamente tratando de arreglar algunos asuntos y denuncias. Y este señor ha referido en una conversación que tuvo respecto a una señora K, y que ha dicho que esa señora K era el señor congresista Miguel Torres, y el señor congresista Miguel Torres ha negado esa situación, que él no es la señora K. Entonces, ¿quién era la señora K? Es decir, magistrados de la Corte Suprema, doctor Prado, que estaban haciendo un negocio que influenciaba en causas delicadas desde el punto de vista político, y una serie de fechorías hacían estos señores. Ese era el Poder Judicial, ese es el Poder Judicial que tenemos. Yo entiendo que usted es una persona honorable, yo entiendo eso. Si no, ya se lo hubiéramos dicho, que usted no cumple las condiciones para ser presidente del Poder Judicial. Ya se lo hubiéramos dicho, porque es responsabilidad nuestra como parlamentarios. Pero entiendo que usted está tratando de hacer los esfuerzos para recuperar el prestigio que debe tener un Poder Judicial. Entonces, una de las primeras preguntas que quisiera hacerle, doctor Prado, es: ¿nos asegurará el Poder Judicial que a través de su presidente, que ahora obviamente la coyuntura es favorable con su presencia, pero pudo haberse elegido otro presidente del Poder Judicial, como ya se estaba preparando, estaban tomando partido y se ponían de acuerdo para tomar las instituciones, según los audios? Pero nos asegurará el Poder Judicial que se va a designar, con estos antecedentes que estamos viendo, con esta crisis tan severa que tenemos, nos asegurará
que se va a designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de manera idónea, a buenos ciudadanos, con la crisis que está viviendo el Poder Judicial. Hemos visto que el presidente del Lima Sur, de la Corte de Lima Sur, tuvo que renunciar también. A otro señor se le encontró coimeando en su propio despacho. ¿Nos asegurará ese Poder Judicial, doctor Prado, que van a designar ustedes buenos representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura para que puedan nombrar a su vez buenos jueces y buenos fiscales en la situación crítica que se ha visto el Poder Judicial, mire, en alto nivel, ni siquiera en jueces de paz o jueces de primera instancia, sino superiores y supremos totalmente corrompidos? Ese Poder Judicial nos va a asegurar que van a designar bien a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Usted qué esfuerzo va a poner? ¿Qué va a hacer? Y nos asegurará además el fiscal de la Nación, señor, que va a designar miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que sean idóneos, que sean buenos ciudadanos, con las acusaciones que han salido y los audios que hemos escuchado, fuertemente cuestionado por parte no solamente de personas que tienen que ver con los poderes del Estado, sino por la propia ciudadanía. Ese señor va a ser el que va a designar a los futuros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. A mí me parece una contradicción que el señor Chávarri esté ahí para designar a los futuros miembros del Consejo Nacional de Magistratura, persona altamente cuestionada. Entonces, ¿este proyecto responde en estos momentos a las necesidades que tiene el país? Me parece que no. Hay representantes, está también el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Y aquí viene mi segunda pregunta. El presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, se dedican a ver temas jurisdiccionales todos ven temas jurisdiccionales. Y los hechos nos han demostrado que entre estas instituciones, Poder Judicial, Fiscalía, por lo menos otros dos, claramente se habían conformado redes de corrupción. Porque no se olvide que el señor Inostroza llamaba a la Fiscalía, y la Fiscalía llamaba al señor Inostroza y a otros magistrados para hacer actos de corrupción. Estos señores tienen de alguna manera conflicto de intereses para que sean miembros que pudieran designar a los futuros componentes del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo hacemos, doctor Prado, para que no suceda eso? Que se pongan de acuerdo, porque ya, viendo lo que ha sucedido, nosotros entramos en duda. Ya tenemos desconfianza. Creo que los peruanos tienen desconfianza de que esto pueda, resolverse y pueda haber un resultado positivo, como estos señores que tienen en sus manos funciones jurisdiccionales, a los que están acusando fuertemente y donde se ha armado una red de corrupción, nos van a asegurar que los futuros consejeros van a ser personas que no van a coimear como se ha visto que coimeaban y que acomodaban las designaciones de jueces y fiscales. ¿Cómo hacemos? Porque aquí también se puede formar una red de corrupción. Y finalmente, señora presidenta, aquí hay un tercer párrafo del artículo 155 de este proyecto que establece que esta comisión especial va a promover la vigilancia ciudadana. Eso puede reemplazar la participación ciudadana, que algunos parlamentarios han referido, que no se debe sacar totalmente
a los representantes de las universidades o colegios profesionales del Consejo Nacional de la Magistratura para que sigan participando ellos en la designación de jueces y fiscales? ¿O ve usted mejor que esta vigilancia ciudadana sea un ente absolutamente independiente del Consejo Nacional de Magistratura, para que vean qué está haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura, para que un grupo de ciudadanos vigile si están designando bien a los jueces y fiscales? Porque cuando se introducen o participan en la misma entidad, el problema es que también se contaminan. La experiencia nos ha dicho, la sociedad civil entró, los representantes de universidades, colegios profesionales, etcétera, etcétera, y se contaminaron, entraron a la red de corrupción, y por eso el Congreso ha tenido que destituir a todos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si ponemos ahí a los representantes de la sociedad civil, también hay peligro que eso contamine. ¿No sería mejor que estos señores estén afuera mirando, afuera chequeando, afuera supervisando, como se está proponiendo este proyecto de ley del Poder Ejecutivo? Y finalmente, aquí se indica que hay que cuidar la paridad, dice, entre hombres y mujeres para hacer el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No? ¿Necesario? ¿Está bien para recuperar los derechos de la mujer? Está mal, porque dice que tiene que haber paridad, es decir, en el Consejo debe haber hombres y mujeres, ¿no es cierto? Para que de alguna manera haya igualdad de condiciones entre peruanos y peruanas. ¿Cómo ve esa propuesta, doctor Prado? Le agradezco su cordial atención. Gracias, congresista Lescano. Presidente. Bueno, gracias, y como lo he señalado desde un inicio, nosotros... Sí, sería bueno, tenemos en la lista al congresista Violeta, al congresista Richard Acuña y al congresista Alberto Quintanilla. Entonces pueden intervenir los tres ahora, usted toma nota, presidente, y responde al final de las intervenciones de los parlamentarios. Y el congresista Acosta, que quiere una intervención final. Les recuerdo nuevamente que tenemos a 3 invitados esperando y debemos tomar una decisión con respecto a si vamos a suspender y retomamos el día de mañana. Sí, suspendemos además brevemente la participación del presidente del Poder Judicial. En lo que el presidente toma algunos minutos, consulto con ustedes, señores congresistas, la pertinencia de escuchar ahora al presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y reprogramar de los otros 2 invitados, con las disculpas del caso. Como verán ustedes, este es un tema que se tiene que discutir y se tiene que escuchar. No es posible acelerar más, porque entonces vamos a cometer errores al formular un dictamen, y esto necesita reflexión. Entonces, no sé si continuamos, o en todo caso terminamos con el presidente del Poder Judicial y continuamos el día de mañana. Congresista Glave. Presidenta, sí, sería bueno continuar el día de mañana. En la tarde tenemos varios comisión, pero le pediría que no ahora y no así, pero sí tengamos un momento en el cual pudiéramos discutir la metodología, porque se puede tener a la misma cantidad de gente mejor aprovechada en el tiempo, y así podemos lograr avanzar un poquito más rápido. Tal vez sentarnos a discutir una metodología donde 3 o 4 expongan y pudiéramos hacer una rueda, ver de qué manera podemos organizarnos, presidenta. Gracias. Congresista Glave, congresista Acosta. Sí, pero mañana la citación es en la hora ordinaria, que es a las 4:30 de la tarde. Consideramos o estimamos que el pleno hasta esa hora debe haber terminado. Congresista Acosta. Presidente, insistir en la importancia de tener un cronograma de trabajo y saber qué vamos a hacer en qué tiempo, porque eso nos puede llevar a concluir que 2 reuniones a la semana no son suficientes y necesitamos 3 o 4 si queremos, ¿no es cierto?, llegar a la meta, por lo menos habiendo hecho el esfuerzo. Entonces, es relevante darle un poco de tiempo a nuestro cronograma de trabajo, porque eso nos va a permitir saber, digamos, cuánto más tiempo necesitamos y cómo nos organizamos para ello, y discutimos las cosas metodológicas. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Presidente, un comentario sobre este tema que no tiene todavía colación con lo que le quiero comentar al doctor Prado. Pero quiero recordar, presidenta, que este tema no se ha comenzado a discutir ahora. Este tema tenemos prácticamente un año debatiéndolo. Incluso en la Comisión de Constitución, presidida por la congresista letona, se llegó a hacer un predictamen.
Y si usted mira el predictamen, existen opiniones no solo del Consejo Nacional de la Magistratura en su momento, sino de instituciones diversas de la Universidad Católica, como el Instituto de Derechos Humanos, especialistas, IDL, Asociación Civil Transparencia, el señor Aníbal Quiroga, en fin, colegios profesionales, universidades, es decir, existen opiniones diversas, existe un predictamen. Lo que hemos tenido ahora es, ante la propuesta del Ejecutivo, perfectamente, el trabajo se puede simplificar, y si queremos tener la opinión de más especialistas, también tenemos la opción no solo de citarlos, sino de pedirles un informe escrito que pueda ser valorado por el equipo técnico. Por lo tanto, Presidenta, Por lo tanto, no es necesario en todos los casos, o sea, más bien, que tengamos que extender este debate de manera indeterminada y más bien ajustar los tiempos a un cronograma que nos permita darle la celeridad al caso. Esto en lo que corresponde a este tema, y usted me dice cuándo hago mi intervención, que quería referirle al presidente del Poder Judicial. Gracias, congresista Violeta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Acá hay varias cosas, ¿no? Yo en lo personal, si tiene al invitado acá en la sala, yo lo haría pasar. Es lo que haría en este momento, para que exponga, y quedarnos acá porque hay tanto apuro. Segundo, que consta que vienen tarde, tardísimo, se tiran media hora hablando y luego se mandan a mudar. Así, con la disculpa del caso, porque tenemos un invitado. Cada cosa en su sitio, pues, pero el referente que tiene el señor Guillermo Violeta, bien bonito, pero eso hay que debatirlo y no por escrito. Acá la gente tiene que venir a hablar, porque acá con el presidente de la Corte Suprema han surgido una serie de ideas. Y si estamos apurados, nos quedamos acá, pues. ¿Qué es más importante? Porque es bien fácil reclamar, y a la hora, ¿qué hacemos? Que entre el siguiente invitado, Presidenta, y lo hacemos. Y sí, yo mismo sugiero, pongámonos tiempo, porque acá también todos hablamos largo, bien long. Entonces todos pongámonos determinados tiempos, todos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Antes de continuar con la sesión, yo quiero precisar que nosotros básicamente hemos identificado los puntos sobre los cuales debería centrarse el debate, que es para este proyecto, el tipo de elección, la composición, la forma de elección, los requisitos, el número de miembros, el periodo en el cargo, las características del proceso de selección, las funciones y las disposiciones complementarias y transitorias que deba contener esta iniciativa legislativa. Entonces, incluso te hemos identificado, y alrededor de esto pienso que deberían girar nuestras intervenciones, a menos que tengamos algo más que añadir a lo que nosotros hemos identificado. Por cierto, los exhortamos a referirse al tema en debate. El problema es que nosotros nos ampliamos y de pronto resultamos haciendo consultas para aprovechar la presencia del presidente del Poder Judicial, cuando lo pertinente, de acuerdo a las circunstancias y a lo que nos estamos imponiendo, consultamos sobre temas que no son materia de debate. Dicho esto, y para terminar, porque luego le daremos el uso de la palabra al presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, y a los otros dos invitados, sí, nos vamos a disculpar con ellos para poder tener el espacio suficiente para escuchar a la Academia de la Magistratura. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta, luego el congresista Richard Acuña y finalmente el congresista Alberto Quintanilla, con la participación adicional del congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludando ahora sí formalmente al presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado, maestro ilustre sanmarquino, cosa que me hace particularmente orgulloso de tenerlo aquí. Presidente, por su intermedio, Presidenta, yo tengo algunas interrogantes. Primero, recordar que el debate que estamos teniendo en el país y en este Parlamento no se refiere única y exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura, sino a la reforma del sistema de justicia motivado por los acontecimientos últimos. Y aunque eso es muy obvio, permítame recordarlo por lo siguiente. El proyecto del Ejecutivo se ha referido a la modificación de dos artículos constitucionales, el 155 y el 156. Pero nos estamos olvidando probablemente de uno que es particularmente importante, el 154. Porque el 154 es donde se establecen las funciones que tienen que cumplir los magistrados. Entonces, bien podríamos limitar el debate en materia de cómo se eligen a los magistrados, a los consejeros del CNM, pero si no modificamos también o no hacemos algunos ajustes en materia de sus funciones, probablemente tengamos una suerte de historia inevitable de futuros escándalos y actos de corrupción por cosas similares a las que hemos visto en este último tiempo. En ese sentido, me gustaría preguntarle al doctor Prado,
que además esta mañana, efectivamente, como decía el congresista Lescano, hemos estado en el acuerdo nacional. Lamentablemente no pudimos conversar porque él precisamente hizo los esfuerzos para estar aquí puntual. Pero, doctor Prado, el tema que ha generado ciertas discrepancias, diferencias en esta comisión está referido, uno, a si es que los consejeros tienen que ser necesariamente abogados o no. Hay quienes creemos que sí, y voy a explicar por qué. Porque desde un punto de vista de política jurisdiccional, la participación de la sociedad civil en los modelos jurisdiccionales no necesariamente está en los órganos que nombran, ratifican o destituyen a jueces y magistrados. El modelo americano o el derecho anglosajón o incluso en el derecho español lo que existen son las figuras de los jurados. Y son los jurados en donde la sociedad civil, la población, participa con sus valoraciones éticas, morales, sociales y jurídicas, las valora, las determina y en compensación con un juez se determinan las sanciones. Por lo tanto, sí hay un espacio en el sistema de justicia en el que tiene que participar la sociedad. La pregunta que subyace es, ¿ese espacio es un órgano especializado como el Consejo Nacional de la Magistratura? Habemos quienes creemos que esa función, como en cualquier órgano especializado, debe corresponder a alguien que tenga una formación jurídica. Creemos eso. Por otro lado, hay un aspecto que me preocupa en materia, doctor, que ahora lo mencionábamos en el acuerdo nacional, y es algo que está pasando en el sistema de justicia. A esta función o a esta falta de definición que ha tenido el Consejo Nacional de la Magistratura sobre el perfil que debe tener un juez y el perfil que debe tener un fiscal, hoy tenemos una suerte de distorsión de la figura del juez que es bien seria. Hoy se comienza a hablar de la figura del juez acusador. Y el juez acusador, a raíz de los actos de corrupción, en los casos, sobre todo en el caso de Brasil, comienza a ser esa figura en la que el juez cree que él tiene que ser el justiciero para la aplicación de la ley, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para combatir una serie de cosas. Y se olvida que esa función es fiscal. El juez en un Estado constitucional de derecho es el garante, el filtro para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahí donde el fiscal acusa, el juez es el contrapeso para evitar que la acusación fiscal tenga un exceso en la aplicación del derecho y en el reconocimiento de los derechos fundamentales. Y digo esto, doctor Prado, porque sinceramente una de las cosas que vemos, no solo en materia de lo que pueden afectar a partidos políticos, sino en lo que pueden afectar a derechos ciudadanos, y no en este momento, sino por la tendencia que se está generando en lo que puede significar la justicia de aquí a 10, 15 o 20 años. Y terminemos advirtiendo después de un tiempo que tenemos un sistema de justicia completamente distorsionado en términos de funciones y perfiles. Y termino con un tercer tema para no dilatar más. Perdón, me olvido de una cosa antes. En este asunto de la participación de la sociedad civil, también hay un tema que sería importante corroborar, y probablemente usted lo sepa mejor. No en todos los países participan las sociedades en los órganos de verificación, de calificación de jueces o magistrados en general. El caso de Estados Unidos, el caso de Italia o el mismo caso de España. Entiendo que el caso piloto fue el Perú. Entiendo que fue así, y el resultado no ha sido precisamente muy positivo, pero lo que sería bueno es rediscutir esta posibilidad y en todo caso mirarlo también desde la experiencia del derecho comparado. Por último, una cosa que decía el congresista Velázquez Gesquén, en la que yo también coincido, es la revisión de la función de la ratificación en el sistema judicial. En el sistema de evaluación de jueces y magistrados del CNM. Esta ratificación, este sistema de ratificación ha sido ya acotado por el Tribunal Constitucional. Entiendo que hoy en día la ratificación es básicamente un proceso formal que, salvo excepciones, se destituye a un juez o a un magistrado en un proceso de ratificación. Y que por lo general no. Por lo tanto, sí sería bueno en relación al artículo 154, efectivamente verificar la función de si es que el alcance de la ratificación debe o no seguir ocurriendo. Y por último, presidente,
Parte de las reformas que se necesitan en materia del sistema de justicia tiene que ver también con las funciones que tienen los vocales supremos, los superiores y los jueces de primera instancia. Y claro, cuando vemos que tenemos una Corte Suprema que, si no me equivoco, tiene 42 miembros, de los cuales creo que solo 18 son permanentes, ahí tenemos probablemente uno de los primeros elementos para generación de crisis permanentes. Por lo tanto, creo que esos son otros de los aspectos sobre los cuales, en las propuestas que entiendo va a desarrollar el Poder Judicial, nos gustaría que puedan ser alcanzadas para el debate de este Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Richard Acuña. Gracias, señora presidenta. Darle la bienvenida a nuestro invitado, el presidente del Poder Judicial. Voy a basarme en lo que usted muy bien ha mencionado, que tenemos un tiempo muy corto, sabiendo además que hay invitados que debemos de respetar y que vienen a aportar esa comisión en base a su experiencia y lo que realmente debería ser el proyecto que el Ejecutivo nos ha enviado. Yo tengo algunas observaciones y unas preguntas al presidente del Poder Judicial. Acá, cuando se habla en base a la propuesta del Ejecutivo, sale una comisión en la cual está compuesta por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y finalmente el Contralor General de la República. Yo no quiero hablar de personas, yo quiero hablar de instituciones. ¿Usted cree que la Contraloría debería estar ahí? Sabiendo además de que la Contraloría supervisa y ejecuta el control básicamente de los recursos públicos. Es decir, todos estamos hablando del ámbito legal y Contraloría acá. Quisiera saber cuál es su punto de vista al respecto. Además, otra observación que tengo, señor presidente, ya que se están viendo los requisitos de los miembros que serían de ese Consejo Nacional de la Magistratura, quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a que me parece bastante raro que cuando hemos visto los requisitos no se vean, porque no hemos puesto que una de las observaciones deberían de ser las personas relacionadas a algún partido político. Es decir, sería importante que dentro de los requisitos nosotros pongamos, saben, que no deberían participar o no debieron participar en algún partido político en su vida profesional, algún movimiento regional. Sería importante, ¿usted no cree que sería importante dentro de los requisitos establecer de que los miembros no hayan tenido algún tipo de participación en algún partido político? Además de eso, quiero saber respecto a las funciones de esta comisión especial, porque nosotros podemos leer en el texto y la comisión especial se va a encargar del proceso de convocatoria, evaluará y verá la selección respecto a todo eso. Es decir, servir va a tener una función importante. Sería bueno saber, en base a su experiencia, cuál debería ser la función de servir en ese tema y cuál sería la función de la misma comisión especial que sería la encargada de elegir a los nuevos miembros. Y finalmente, saber si usted está de acuerdo que sean 5 miembros o no. Estamos reduciendo determinada cantidad de miembros. Sería importante, en base a su experiencia, saber si 5 miembros estaría bien. ¿Cuál cree usted que haya sido el criterio de disminuir esa cantidad de miembros? Porque podemos imaginar de carga procesal, no creo, porque hace unos minutos un congresista mencionó que ellos están sobrecargados de funciones y ahora hablar de una disminución, una reducción de miembros, hay que ver cuál sería o cuál cree que usted haya sido la decisión por la cual hayan tomado ese tipo de decisión, básicamente el Poder Ejecutivo. Sabemos muy bien que estamos preocupados todos en querer aprobar ese proyecto en la brevedad posible, dándole las formas necesarias y escuchando a especialistas del caso, como lo es usted, y esperemos que como Comisión de Constitución estemos acorde a la necesidad del pueblo, que requiere una respuesta inmediata de parte de nosotros como Parlamento, y tengo la plena seguridad que lo haremos de esa manera. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Acuña. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Un saludo a la presencia del doctor Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial. Brevemente, yo voy más por la línea de que debíamos, que no está contenido precisamente en los proyectos presentados, porque la mayoría de ellos, o casi todos, se preocupan de los requisitos, del número, etcétera, etcétera. Yo voy por la línea, más bien, deberíamos revisar las atribuciones que tienen. Yo creo que el artículo 174 le da la facultad de nombrar y seleccionar a todos los magistrados, más de 5.000 en el país, jueces fiscales. Y el 182 y 83, el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC. Y además los ratifican cada cierto tiempo, cada 7 años, y después también pueden destituirlos. Yo creo que habría que ir a un mecanismo de cómo
eso se corrige, ¿no? Para que no haya una concentración de poder. Yo soy de la idea y comparto de este dicho de Acton que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En segundo lugar, señor presidente, yo creo, digamos, que, por ejemplo, en la ratificación podríamos ir a mecanismos más predecibles, ¿no? Por ejemplo, el número de resoluciones o sentencias que ha emitido un juez de cualquier categoría cuando ha sido revisada en apelación o por el superior y rectificada, ¿no? Si, digamos, si un juez a la tercera o cuarta vez que ha sido su sentencia modificada, y hay que ver, digamos, en qué sentido ha sido modificada, pueda, digamos, ser sujeto a una evaluación para si permanece uno en el cargo, la carga procesal atendida, los plazos en las resoluciones que emiten. Por ejemplo, en la Corte Suprema una casación, todo el mundo sabe que demora 1 o 2 años, o sea, eso es inadmisible, o sea, justicia que tarda no es justicia. Entonces, cuando se retrase demasiado un juez, un magistrado, entonces hay que evaluar su permanencia o no. Puede ser justificada por la gravedad o la complejidad de las causas que está habiendo, pero si no hay justificación, entonces yo creo que ahí habría que someterlo a una evaluación. El otro problema, creo que debe haber contrapesos, ¿no? Yo estaría por, modificando el 174, la ratificación, darla a otros organismos, que puede ser la OJMA, la ODEGMA, o uno nuevo exterior, como en el caso nuestro, que nos controla de una u otra forma el Tribunal Constitucional. Los mecanismos que tiene el Congreso para controlar al Consejo de la Magistratura son demasiado lentos, a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Nos demoramos demasiado, pero aquí también hay una garantía de que hay más contrapesos por la propia composición. Yo me iría por ese lado, señor presidente, de modificar más bien las atribuciones, más allá de solo quedarnos en los requisitos y cómo se va a nombrar al número, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Costa. Paso, presidenta, para avanzar con la agenda. Gracias. Gracias, congresista Costa. Entonces, antes de darle el uso de la palabra al presidente, yo quisiera formular una única pregunta. Presidente, si le parece correcto que la comisión especial esté integrada por quienes luego serán evaluados o fiscalizados por los elegidos. Eso fue una pregunta que se hizo, pero que no se ha respondido y que suma lo que ha preguntado el congresista Richard Acuña con respecto a la pertinencia de alguno. En realidad, me gustaría conocer su opinión con respecto a los demás. Si eso no podría significar eventualmente hasta conflicto de intereses en algún momento. Presidente, para que responda a los congresistas.